Muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio del Rambam semanal. Estamos hoy, Bezrat Hashem y Beshat va llegando al final de las leyes de Avodah Zarah. Vamos a estudiar hoy el capítulo 12 con la ayuda de Dios y con ello cerraremos este apasionante tema que es el tema de la idolatría dentro del primero de los libros del Rambam de los 14 tomos del Mishneh Torah, que es el Sefer Hamadah. En este último capítulo de las leyes de idolatría, nos habla sobre los diferentes tipos de corte de pelo. Es decir, antiguamente la gente cortaba el pelo de una cierta forma en honor a algún tipo de idolatría. El tema del afeitado de la barba, ¿sí? El tipo de vestido, eh, el tema de los tatuajes y una práctica que era común antiguamente, que era de lacerarse en honor a algún tipo de idolatría. Muy bien, comenzamos entonces con la primera de estas alajot, la primera que nos va a hablar sobre el pelo. De Megalhim Paate Harosh, que Moshe Osim of de Abodazara, Bekumarehen. No debemos raparnos el aladar. El aladar es básicamente, os lo voy a mostrar aquí, esto, esta parte de aquí, toda esta parte que viene sobre la sien, el pelo que crece sobre la sien, bien, y va un poco para atrás incluso, bien, todo eso se llama el aladar. Y así es como solían hacer los idólatras y sus sacerdotes. Como dice el versículo, lo takifu peat roshehem, es decir, no raparéis las esquinas de vuestra cabeza, la pea, lo que se llaman las peot. Bien, pea, ¿por qué? Porque está en la esquina y la gente lo que hacía era cortar el pelo aquí, a ver si otra vez ponía aquí, de más o menos por aquí, y tiraba una raya recta, y de aquí para abajo todo eso lo rapaban, ¿sí? Así es como se llaman por ejemplo, se ve en la Edad Media los monaguillos que llevaban el pelo así, ese corte específico. Dejallaba alcohol PA o PA. Y esto, es decir, la persona incumple si afeita una y si afeita otra. Por cada una incumple una vez. ¿Te fijas? Por lo tanto, el que se rapa los dos lados de la cabeza, afilo de Beatajat, incluso que sea de una sola vez, Beatraajat, y con una sola advertencia, lo que es Shtaim, recibe dos veces el castigo de Malkut. Muy bien. Aja, Ejad, Amegale, Ajapeot, Bilbad, Umaniach, Seara, Rosh, Dejad Amegaleach, Kol, Rosh, que Ejad, Oír de Gilaja Peot, lo que ya sea que solamente rapó las peot, el aladar hemos dicho, o que rapó toda la cabeza de una sola vez, puesto que afeitó esa parte que está prohibida, rapó esa parte que está prohibida, lo que recibe Malkut. Bame de Marima Murim, ¿de qué estamos hablando? Biisha Megaleach, es decir, cuando el hombre se rapa. Aish Amidgaleach, perdón, el que rapa, es decir, el que corta, pero el que es cortado, no lo que. Es decir, si el peluquero me rapa las peot, el peluquero recibe malkut. Yo no. Él en que él sigue a la megalea, a no ser que le haya dicho al peluquero, oye, córtame por aquí. La megalea et hakatan, lo que, y el que hace y el que corta las peot de un niño pequeño, de un menor, también recibe mal. Aisha, Shegilha, Peat Rosh Aish, o Shenitgalha, una mujer que rapó las peot de un hombre o que se los raparon a ella, Petura está exenta. ¿Por qué? Dice el versículo, lo takifu peat roshehem, lo tashhit et peat zekaneja. Es decir, no raparás las peot de tu cabeza, ni rasures las puntas de tu barba. O sea, koshe yeshlo
bebal tashrit, todo aquel que tiene la prohibición de la barba, yeshno bebal takif, también tiene prohibición de rapar las peot, veisha ena bichlal bal tashrit, y la mujer no tiene la prohibición de raparse de afeitarse la barba, porque no tiene barba. Lefi en la zakan. ¿Te fijas? Por lo tanto, ha'abadim o il yesh laem zakan, asurim bekafa. Por lo tanto, un siervo que nanita, que sí que tiene la prohibición de rasurar su barba, entonces también tiene la prohibición de no rapar las peor de su cabeza. Con mis shelota sheba Torah. Todas las prohibiciones que la Torah introduce con lo, no harás. Ejad Nashim, Ejad Nashim Hayabim, ya sean hombres o mujeres, las tienen prohibidas. Hutz, salvo, mi Bal Takif, Ubal Tashrit, Ubal Yitame Cohen Lametin. Salvo, justamente, la prohibición de lo Takif, no recortar los bordes de la cabeza, lo Tashrit, no rasurar las puntas de la barba, y de no impurificarse con los muertos, que es la prohibición que tiene el sacerdote, el Cohen. Una mujer Cohenet sí puede. Bejol mitzvah tase shei mizman lizman ven atredida, y toda mitzvah de acción que es puntual de tiempo en tiempo y no es constante, Nashim Petrot, las mujeres están exentas. Us Mikidush Hayom, salvo el Kiddush Hayom, es decir, el santificar el día sagrado, Shabbat, las fiestas. Agilat Matzah, comer matzah, ver el Pesaj en la noche de Pesaj. Agilat Pesaj, comer ofrenda de Pesaj en esta noche. Ushitato, y degollar el Corban Pesaj la víspera. De aquel, la reunión de todo el pueblo para escuchar la Torah a la salida de Sukkot. Besimha, y alegrarnos en la fiesta de Sukkot. Shanashim Hayabot, que las mujeres también tienen la obligación de cumplirla. Tumtum andróginos. Ahora tenemos dos tipos de personas que nos trae la alajá. Uno se llama el tumtum y otro se llama el andróginus. Dice, tumtum, ¿quién es? Es una persona cuyos órganos sexuales están ocultos. Y entonces no se sabe si es hombre o mujer. Tiene características de hombre y tiene características de mujer. Ahora, el andróginus, ¿qué es el andróginus? Es Mishiyeshlo Evare Min Zeharaim Benekabaim. Es decir, el andróginos tiene los dos tipos de órganos sexuales. Por lo tanto, es a la vez, es lo que se llamaría una hermafrodita, ¿no? Entonces dice, Tumtum andróginos, Aren Safek, son personas que están en duda. No sabemos si son hombres o si son mujeres. Alehen, Humre Haish, Humre Isha, mejor Mukom. Entonces, sobre ellos aplica las leyes estrictas que aplican a los hombres y las leyes estrictas que aplican a las mujeres. Por ejemplo, no se pueden afeitar las peotas, ¿sí? No se puede purificar si es Cohen por un muerto y no puede encerrarse con mujeres en un mismo cuarto. No recibe herencia junto a sus hermanos. Esas son las jumbrot de la mujer. Bien. Perdón, aquí que dice Veimabru en Alokin, pero si transgredieron alguna de estas prohibiciones, no reciben Malkut, no reciben golpes. Muy bien. Dice la quinta laja, Apalpi Sheisha Muteret Legaleach Peatrosha, a pesar de que la mujer tiene permitido rasurarse la pea de la cabeza, Arehi Asura Legaleach Peatrosh Azahar, ella tiene prohibido rasurar la pea de la cabeza de un hombre. La Filucatán Azurla Legaleachlo, incluso a un menor tiene prohibido rasurarle las peas. Peado Shemanihim Batseda, lo natnu Bajajamim Shiur. Ahora, esa PA, ese pelo que dejamos en el lado de la cabeza, los sabios no dieron una cantidad de cuánto hay que dejar. Por eso, habréis visto, ¿sí? Cuando se representa a los judíos
ultraortodoxos que tienen largos tirabuzones aquí. ¿Por qué? Porque la halajá no dice cuánto tiene que medir esa pega de largo. No hay medida máxima. Entonces, todo lo que los hasidim que buscan mostrar su apego a las mitzvot, entonces dejan crecer largamente las pegas. Muy bien. ושמענו מזקננו, שאינו מניח פחות מ-40 שערות. Entonces nos dice Rambam, escuchamos de nuestros ancianos que no hay que dejar menos de 40 pelos. Como tal, Birikot, Apeot, perdón. Entonces está permitido eh, arreglar las peot con tijeras. Lo necesario es la ashkatat shel ta'at. ¿Por qué? Porque lo que la Torah prohibió, que fue arrancar a través de una navaja. Dice la séptima laja. Derach kumaré abodas dará. Allá la shkit de Canam. Estamos en el tema de la barba. Dice, la costumbre de los sacerdotes de la idolatría era rasurarse las barbas. Fija, por lo tanto, la Torah, la shkit por lo tanto, prohibió la Torah rasurar la barba. De Hamesh Peot, Yeshbo. Y hay 5 puntos, 5 esquinas en la barba. Es decir, PA, dijimos la PA de la cabeza, eso es PA, Lotakifu PA Roshechem. Y ahora tenemos PA de Caneja, las esquinas de tu barba. Hay 5 lugares que se llaman las esquinas de la barba. ¿Cuáles son? Dice, Leji Haelion, Veleji Atachton Miyamin. La mejilla superior y la mejilla inferior en el lado derecho. Legia Elión, Legia Tachton, Misemol. La mejilla superior y la mejilla inferior en el lado izquierdo. Beshibolet Azakan. Y por último, los cabellos que crecen en la pera, en la perilla. Bien, la pera. Veloqué alcohol de OPA. Y por cada uno de estos 5 puntos recibe Malkut, es decir, que se afeitó 2 veces, se afeitó 3 veces. Ninatlo, culo, quejar, lo que james. Y si se arranca todo la barba de una sola vez, entonces recibe 5 veces más. Hayab, llega el ejemplo de La prohibición es cuando se rasura con una navaja. Shenemar, Otashide, Beat de Caneja. Giluach, Sheyeshbo, Ashkata. Tiene que ser un afeitado que hay una Ashkata, algo que arranca. Bien, y eso se refiere a la navaja, le fija. Ingilar de Cano Benisparay, por lo tanto, si recorta su barba con unas tijeras, exento, patú. Ven, Galea, lo que Asheyesayea, y el que es afeitado no recibe más justo. O sea que él recomienda y dice, oye, rasúrame esto con la navaja. Risham ustedes la shit de Caná, la mujer puede también pasarse una navaja por la cara. Y Maya la sear de acá, si tiene pelo, vello facial. De Mishkita, de Kanaish, Petura, y si rasura la barba de un hombre, está exenta. Dice la octava raja, Hashafam, Asafam, el bigote. Mostrarle que el joven está permitido rasurarlo con una navaja. Luego, asearse al gab, asafá, ayuná, se refiere al pelo que está por encima del labio superior. Vejen asear a meduldal minasafá atachtona. Y también ocurre así con el pelo eh, que pende del labio inferior, es decir, esta parte, ¿bien? Que pende del labio inferior. ואף על פי שהוא מונta de pesar de que está permitido, la Nahu Israel, la no acostumbraron en el pueblo de Israel de rasurarlo. Era legalidad que trató a Shelo y a que solamente retocarlo, recortarlo, hasta que no moleste para comer y para beber. Muy bien, pasemos a la novena alajá. Dice, Ha'abarat asear mi she'araguf. Es decir, כגון בית השחי ובית הערווה, אין אסור מן התורה.
era mi libre sufrir. El depilar el resto del cuerpo no es como, por ejemplo, los sobacos o las partes íntimas. No es una prohibición de la Torá, sino que solamente es una prohibición de los sabios. De la Maviló, imagino todo Makat Marduk, Makin. Y el que lo hace se le golpea por haberse rebelado contra las leyes de los sabios. Makat Marduk, es decir, golpes por rebelde. También de Manim Amurim. ¿De qué estamos hablando? Makom Sheen, Mavinimoto, el Anashim. Es decir, estamos hablando de un lugar donde solamente se depila el cuerpo las mujeres. Y aquí las Tikun Nashim. ¿Por qué lo prohibieron? No eh, para que no haga lo mismo que hacen las mujeres, es decir, que no tenga un comportamiento como de una mujer. Pero ahí donde también los hombres se depilan, y medir si se depila el vello corporal. El maquinotón no se le da malkut. Mutarle a vir sear, barim de mis paraim mejor malcom. Y está permitido recortar el pelo del cuerpo, el vello corporal, en cualquier lugar con tijeras. Lota de Isha ade Aish. Dice, está prohibido que una mujer vista adornos masculinos. Egón, Shetasim, Berosha, Misnefet, Okoba, o Shetilbash, Shirian, Bekerotsebo, o Shotegaleach, Rosha Keish. Es decir, por ejemplo, la mujer no debe vestir adornos masculinos. Dijimos, por ejemplo, un turbante, un sombrero, o quien vista armadura u otras cosas semejantes, o que se rape el cabello como los hombres. Velo y Adeisha, y el hombre no debe adornarse con los adornos de las mujeres, que con Sheyilbash, Begadim, Tzibonim, Vejali, Zahab, במקום שאין לובשים אותן, הכלים, ואין משימים אותו, החלי אל הנשים. הכל כמנהג המדינה. Es decir, dijimos que el hombre no puede vestir adornos femeninos, por ejemplo, ropas coloridas, collares de oro, en lugar donde los hombres no visten esas ropas y no llevan esos collares sino las mujeres. Toda esa ley depende de la costumbre social del lugar. Y Sheada, Adeisha, Beisha Sheada, Adeish, un hombre que se adorna con adornos de mujer y una mujer que se adorna con adornos de hombres. Loquim recibe Malkut, והמלקט שערות לבנות מתוך השחורות מראשו או מזקנו, מי שילקט שערה אחת lo que dice que un hombre aquel hombre que arranca las canas que tiene entre los cabellos negros de su cabeza o de su barba, si desde el momento en el que arranca uno solo, ya recibe Malkut. She'ada de Isha. ¿Por qué? Porque está haciendo un tipo de adorno que se corresponde a las mujeres. Es decir, las mujeres tapan sus pelos blancos, los hombres no. Lo mismo ocurre. Si tiñó su pelo de negro, se hará levaná, lo que en el momento en el que pinta, perdón, un solo pelo de negro, ya decir mal. Es decir, los hombres no deberían teñirse el cabello. Ahora, tumtum, androginos, eno, otez que isha, velo megalea, rosho que ish. Es decir, un tumtum, hemos dicho, de un andróginos, miren, eh, dice, no puede vestirse como mujer ni puede rasurar su cabeza como un hombre. Pero, dice, veima saquen, y si transgredió y lo hizo así, lo que no lo tiene mal. Muy bien, la alhaja número 11. La alhaja número 11 nos introduce en los tatuajes, dice así, Kotebet Kata Amuraba Torah. El tatuaje que está prohibido por la Torah, Sheislot al Besaro, es decir, es cuando hace un inciso en su piel, dice aquí, hace punzadas delineadas en la piel del cuerpo, la epidermis, y llenarlas de tinta. Es decir, dice aquí, Sheislot al Besaro, de manera como Serita, Cajol odio. Llena ese lugar con
con cajol, con color azul o con tinta negra. O Sheat Sibonim a Rushmin o con el resto de colorantes que se solían utilizar. Desde allá, Minhag Goyim, y esa es la costumbre de los idólatras. Sheroshmim Atzman la boda Zara Shelahem, es decir, que ellos se pigmentaban para servir a su propia idolatría. Lo malo. Sheu Ebed Mahur, Mahur la Umusham la bodata, es decir, como que se marcaban con esas señales y tatuaje que eran servidores de esa idolatría. Servidores de esa idolatría. ומעט שירשום באחד מדברים הרושמים אחר שישרוט באיזה מקום מן הגוף, בין איש ובין אישה, lo que y una vez que se pigmentó con una de esas cosas que pigmentan, que hemos dicho, después de que se perforó o se hizo un trazo en la piel en cualquier lugar de su cuerpo, ya sea hombre, ya sea mujer, reciben malcudo. Katab, velo rasham be'etzba. Ahora, ¿qué pasó? Continúa la halajá y dice así. Dice diferentes circunstancias en las cuales no se llegó a hacer la acción completa del tatuaje. Por ejemplo, dice, si punzó y no introdujo pigmento, o introdujo pigmento sin haber previamente delineado las puntadas, está exento. Es decir, dice, Katab velo rasham be'etzba, o rasham be'etzba, velo katab, visibilidad patus, así es, o bicaquea. Sin embargo, ¿por qué? Porque dice el versículo, Uchtobet Kaka, es decir, una escritura, es decir, hay que punzar. A ver, María Morín, ¿de qué estamos hablando? De coser, es decir, cuando punza, ¿sí? Aparece Shekatu Bipsaro Bekaki Ubo, Enojaya Vela, Insiguía, pero aquella persona que delinearon en su cuerpo, ¿sí? Y Bekaki Ubo, y lo plasmaron en él, no es culpable más que si él lo pidió. Es decir, el que recibe, el sujeto pasivo, que ya se hace. Amalim lo hace a Klum, pero si él no hizo nada, no lo quiere decir que si a alguien le tatúan, él no hizo la acción prohibida. Muy bien, vamos con la última parte del capítulo que habla de las seritot. ¿Qué es la seritot? Seritot es, dijimos, las personas que se laceraban, se hacían cortes en la piel. Dice, Asoret Seritá Ajarta Lamet, lo que particularmente esos cortes se hacían cuando alguien escuchaba la noticia de que alguien querido había fallecido. Entonces, por el dolor se laceraban, se cortaban en la piel. Dice, el que corta un corte por un muerto, lo que recibe Malkut, recibe castigo corporal. Porque dice la Torah, Beseret la nefesh, lo que tiene un es decir, y laceraciones por una vida, por un muerto, no pondréis en vuestras carnes. Dejad Israel y dejad Cohen. Ya sea que la persona es Israel o la persona es un Cohen, un sacerdote, perdón. Sarat Serita Ajat, si se laceró un corte al Hamishametim o Hamesh Seritot al Metejad, lo que Hamesh. Si hizo 5 cortes por un muerto o un corte por 5 muertos, es decir, uno por cada uno, repetimos, Serita Ajat al Hamishametim, un corte por 5 muertos o 5 cortes por un muerto, recibe 5 veces Malkut. ¿Por qué? Porque sobre cada uno y uno recibió advertencia, en este caso recibe 5 veces los golpes. Dice la bajada número 13. Yedida u sidita. Yedida es una punzada y sidita es un corte. Ajadi tiene la misma ley. Shem sheayu agoim sortin bisaram al metehem peneatrat, y puesto que los idólatras se laceraban en sus pieles por causa del sufrimiento que les producía la muerte de alguien,
Entonces, así también ellos solían hacer eso mismo en honor, es decir, se aplicaban sufrimiento en honor de la idolatría. Shenemar, Vayit Godedu Kemishpatan. Es decir, que se laceraron según sus costumbres, sus leyes. La Torah también se lo prohíbe la Torah. Shenemar, Lotit Godedu. Es decir, la Torah dice, no os puncéis, no os laceréis. Ela, el Shalmet, Ben Sarat, Beyado, Ben Sarat Bekli, lo que. Entonces, la diferencia radica en que por el muerto, tanto si se hiere con la mano, si se lacera con la mano, con algún instrumento, es penado con la flagelación. Pero para la idolatría, Bikli, con un utensilio Hayab Malkut, recibe castigo corporal. Bellador Patur, pero si lo hizo a mano, está exento. Mijlal, Azharazo, Shelo Iyu Shene Bate Dinin Beir Echad. Y dentro de esta advertencia, también está la advertencia de que no puede haber en una misma ciudad dos tribunales rabínicos que actúan unos según las costumbres y otros según otras. Es decir, dice aquí, זה נוהג במנהג זה וזה נוהג במנהג אחר. הדבר הזה גורם למחלוקת גדולה, porque esto provoca que haya disputas y controversias. El Gatub, Lotit Godedu, que está escrito en el versículo, Lotit Godedu, Gedud, también es grupos. No hagáis grupos. Lota Asua, Gudot, Agudot. No hagáis grupitos, grupitos, grupitos. A Corea, Jorja, Alhamed, lo que una persona que se rapa la cabeza por causa de un muerto, es decir, se hace una calvicie, recibe Malkut. Shemar, Rotasim, Jorja, Ben, Enejemanet. No pongas entre tus ojos una calvicie por algún muerto. Ejad Israel, Ejad Cohen, Shekarach, Alamed. Ya sea que es Israel o que es Cohen, si se rasuró la cabeza por un muerto, él no lo que el Ejad. Recibe una vez Malkut. A Corea, Arba o Hamesh Kerajot, al Netejad. El que se rasura 4 o 5 veces por un solo muerto es flagelado que Miñana con Hot, tantas veces como veces se rasuró la cabeza. Luego Sheitru Bo Alcohol Corjado. Y esto es cuando lo han advertido antes de que realizase cada una de las veces que se rasuró la cabeza. Ejada Corea o Besam. Entonces, está prohibido rasurarte, ya sea con la mano, arrancarte el cabello, o Besam, con algún tipo de producto. Bien. Idvil Hamesh Etzbeotav Besam. ומניחם ב5 מקומות בראשו בבת אחת, הואיל וקרא 5 כוחות, אף על פי שהיא התראה אחת, לא כ5. Entonces, si pone su mano en uno de estos productos corrosivos que arrancan o que causan una calva en el pelo, pone sus 5 dedos y después se los pone en la cabeza en 5 lugares diferentes, provoca 5 huecos, 5 calvas, recibe 5 veces Malkut, a pesar de que la hayan advertido una sola vez, lo que es Hamesh. Share Kulan, porque todas fueron hechas al mismo momento. De Hayab, alcohol a Rosh, que ven a Enai, y eres culpable, o recibes Malkut, transgredes, sobre toda la cabeza, como si solamente lo hiciste entre los ojos. Como dice el versículo, lo dice es decir, no harás una calvicie en tu cabeza. De kama shura koja, ¿cuánto es una calvicie? El de Sheyerae me roshó y gris panui velocea. Es decir, suficiente para que se vea desde su cabeza un sector como un haba sin cabello. Es decir, un haba aquí, sin cabello, ya es una calvicie. Al Corea roshó o a Soret dipsaró al beto shenafal besefinato shekababa yampatu. Una persona que se arranca los pelos de la cabeza o que se lacera, porque vio que su casa se derrumbó o que su barco se hundió en el mar, está exento. Ven lo que es y solamente recibe el malhut
el alamet, si lo hizo por un muerto, o asoret la borazara, o el que se lacera, se causa ese daño corporal por una idolatría. A Corea, con Javero, el que practica una calvicie en la cabeza de su compañero. De asoret Javero, o el que eh, como dijimos antes, la palabra corta, el que corta la piel de su compañero, que toque acá, o el que hace un tatuaje en la piel de su compañero, vaya Jabró, Mesaya, y el compañero le dice, adelante, por favor, haz de esta manera o de esta. Cuando los dos lo hacen a propósito, Mesid, los dos reciben Malkut. Dejar Shogeg, dejar Mesid, uno es Shogeg, uno lo hace sin saber que está prohibido, y el otro a propósito. A Mesid, Shenem lo que a Shogeg, Patur, aquel que lo hace a sabiendas, recibe Malkut, y el que lo hace sin saberlo está exento. Berir, Rahamaná, Desayan. Bendito sea Dios que nos ayudó a llegar al final de este libro, que es el libro de las leyes de la idolatría. Bezrat Hashem y Besharat Tová, la semana que viene comenzaremos Ilhot Teshuvah, las leyes del arrepentimiento. Después haremos, en 2 semanas, haremos una pequeña pausa y retomaremos durante